Una niña de 9 años fue secuestrada de su casa mientras dormía la madrugada del 24 de febrero de 2005. Su padre, desesperado al no encontrarla por ninguna parte, llamó a las autoridades para reportar su desaparición. Este es el caso de Jessica Lunsford. Jessica Marie Lunsford nació el 6 de octubre de 1995 en Gastonia, Carolina del Norte, en Estados Unidos, hija de Mark Lunsford y Angela Bryant. Ellos se separaron cuando Jessica apenas tenía 1 año. Luego de que Mark ganara la custodia completa de su hija, decidió mudarse con ella a casa de sus padres, Ruth y Archie, a la ciudad de Homosassa, en Florida. Ahí rentaron una casa rodante para vivir los 4 juntos. Mark pensaba que era lo mejor, ya que sus padres le ayudarían con la crianza de la niña. Además, él podría cuidar de ellos. Angela se mudó a Ohio, se volvió a casar y tuvo un hijo. Pasaron muchos años y ella casi no tuvo contacto ni llamadas con Jessica. La niña creció sin saber nada de su madre. Pero a Jessica no le faltó el amor de sus abuelos y de su padre. Ella era una niña muy cariñosa y muy sociable. Tenía una relación hermosa con su padre y le encantaba que la llevara a pasear en su motocicleta. Algunas veces se iban a un lugar donde había karaoke, ya que a Jessica le gustaba cantar. Otras veces la llevaba a su trabajo, donde era tratada como una verdadera princesa. Una vez, en una feria, Mark se ganó un delfín de peluche y se lo regaló a Jessica, quien quedó encantada por el color morado, ya que era su favorito. Desde entonces, ese peluche se convirtió en uno de sus mayores tesoros. Siempre lo tenía con ella y destacaba entre sus juguetes que con cariño guardaba en su habitación. A Jessica no le gustaba la oscuridad, por eso mantenía una luz que permanecía encendida durante la noche. Le encantaba jugar al aire libre con su perrito Corky. Sus abuelos cuentan que era una niña muy cariñosa, que le llamaba a su padre al trabajo solo para decirle te amo. Ella decía que de grande sería una diseñadora famosa o una cantante. Una de sus actividades favoritas era ir con su abuela Ruth a comprar telas para confeccionar vestidos para sus muñecas. El pastor de la iglesia bautista, donde Jessica y su familia se congregaban, describió a Jessica como una niña extrovertida y amigable, pero tímida en muchos aspectos, especialmente con los extraños. La pequeña era muy responsable con las actividades escolares y también estaba comprometida con la iglesia. Ella formaba parte de un grupo religioso y para principios de enero de 2005, Jessica se preparaba para participar en un concurso de declamación de pasajes bíblicos. Ella parecía tener el mundo a su alcance y un futuro brillante. Pero a los 9 años, la peor pesadilla de cualquier padre que ama a sus hijos y una de las cosas más malvadas le sucedió a la pequeña Jessica. El miércoles 25 de febrero de 2005 era un día normal en casa de los Lunsford. Esa tarde, Jessica asistió a los ensayos en la iglesia. Alrededor de las 6 ya estaba en casa y como tantas veces ayudó a Mark a preparar la cena. Después de cenar, padre e hija compartieron durante algunas horas. Después de eso, Mark se alistó para salir, ya que después de estar mucho tiempo solo, finalmente había conocido a una mujer, y esa noche tenía una cita con ella. Antes de irse, Jessica le dio un abrazo y un beso de buenas noches, ya que cuando regresaría, ella estaría durmiendo. Cuando su padre no estaba en casa, era la abuela la que se encargaba de acostar a la niña. Ambas fueron a la habitación de Jessica, buscaron la ropa para ir al día siguiente a la escuela, y después de acostarla en la cama y acobijarla, su abuela Ruth le dio un beso de buenas noches y se fue a su habitación. Jamás se imaginó que esa sería la última vez que vería a su amada nieta. Alrededor de las 4 de la madrugada del 26 de febrero, el perrito Corky se movía muy inquieto por la casa. Aunque no ladró, despertó al abuelo Archie. Él se levantó
y sacó al perro. Él volvió a entrar a la casa y, según datos posteriores, en ese momento no notó nada extraño. Una hora después, sonó el despertador en la habitación de Mark, quien aparentemente pasó toda la noche en su cita, pero regresó a descansar un poco antes de irse al trabajo. Mark se levantó y notó que la alarma del dormitorio de su hija no paraba de sonar. Al hombre le pareció algo extraño que la niña no estuviera ya levantada para alistarse para ir a la escuela, así que fue a su cuarto a despertarla. Cuando abrió la puerta, se sorprendió al no encontrar a la niña en su cama. Se dirigió al baño, pero tampoco estaba ahí. La buscó en la cocina y nada. Recorrió cada rincón de su casa gritando el nombre de su hija, pero no estaba en ningún lado. El alboroto despertó a Ruth y Archie, quienes desesperados se unieron en la búsqueda de Jessica. Cuando Mark estaba por salir de la casa para buscarla, notó algo alarmante. La puerta principal estaba abierta. Aterrorizado, pensó que él la dejó abierta cuando llegó en la madrugada. Él salió corriendo y recorrió por el área buscando a Jessica, pero no encontró ningún rastro. Mark llamó a emergencias para reportar la desaparición de su hija. Él y sus padres llamaron a sus familiares, vecinos y conocidos que vivían en el área, con la esperanza de encontrar a Jessica. Desafortunadamente, nadie la había visto. En pocos minutos, la casa estuvo rodeada de policías y acordonaron alrededor del remolque. Las autoridades emitieron una alerta nacional por la desaparición de una menor. Luego empezaron las investigaciones e interrogaron a la familia, amigos y vecinos. También inspeccionaron la casa y, además de no encontrar señales de entrada forzada, tampoco encontraron evidencia de que hubiera sido un robo. Lo que los hizo pensar si Jessica había salido de la casa por su propia voluntad o fue extraída a la fuerza por algún desconocido. La angustia aumentaba y Angela fue informada de la desaparición de su hija y tan pronto como pudo, se puso en camino hacia Florida. Al llegar la noche, decenas de voluntarios se habían unido a la búsqueda con la policía, pero no encontraron nada que los ayudara a dar con el paradero de la pequeña. En Estados Unidos, es común que cuando se denuncia la desaparición de un menor de edad, las autoridades centren la investigación en el entorno familiar de la víctima. Además, ubican información de los agresores sexuales registrados que residan en el área donde el menor fue visto por última vez. Al principio, Mark y su padre Archie fueron tratados como sospechosos. Los sometieron a intensos interrogatorios durante 3 días, buscando alguna contradicción en sus declaraciones sobre la noche en que Jessica desapareció. También les hicieron la prueba del polígrafo, pero ambos parecían decir la verdad y fueron eliminados de la lista de sospechosos. En el transcurso de la investigación, los detectives descubrieron que un delincuente llamado John Evander Cohen, de 46 años, no vivía en el lugar donde estaba registrado. Y la ley establece que las personas condenadas por crímenes sexuales deben notificar a las autoridades cualquier cambio de domicilio. Este hombre, con innumerables delitos, aparecía en el registro de delincuentes sexuales. El día en que Jessica desapareció, el sujeto se había mudado con su media hermana Dorothy Dixon, de 47 años, quien vivía en una casa rodante a kilómetros de la casa de John en Homosassa, en el remolque donde veía perfectamente la casa de los Lansford. Esta mujer vivía con su novio, su hija y su yerno. 3 días después de la desaparición de Jessica, cuando los oficiales fueron a la vivienda a buscar al sospechoso para entrevistarlo en relación al caso, solo encontraron a su hermana Dorothy y su pareja, su sobrina y su esposo. La policía le preguntó por John, pero ellos dijeron que no sabían nada de él. Los detectives se fueron sin revisar el remolque ni buscar alguna pista de la niña. Los vecinos dijeron a los detectives que los habitantes de esa casa rodante eran consumidores de sustancias ilícitas. Sin embargo, los oficiales no hicieron caso a esos detalles, y la familia informó a los detectives que en el cuarto de Jessica faltaba el delfín que su padre le había regalado. Pero fueron transcurriendo los días y la familia se sentía más angustiada.
Ellos pedían en algunas entrevistas que las personas que tuvieran a la niña la entregaran sana y salva, aunque en el fondo ellos temían lo peor. Las autoridades pensaban que en ese punto ya no se trataba de un rescate, sino de la recuperación de un cuerpo. Extendieron la búsqueda en las zonas boscosas con la ayuda de perros rastreadores y helicópteros que sobrevolaban el área, pero todos los esfuerzos fueron en vano. El 14 de marzo de 2005, ya que los detectives aún estaban interesados en hablar con John, 19 días después de que Jessica fuera reportada como desaparecida, volvieron a visitar el remolque de su hermana Dorothy. En esta ocasión, los oficiales entraron a la casa rodante y descubrieron algo que cambió el rumbo de la investigación. Dentro del armario del dormitorio de John encontraron un colchón y unas almohadas manchadas de sangre. Esto hizo que la búsqueda de John se intensificara y sus parientes fueron llevados para ser interrogados. La hermana de John confesó que cuando la policía llegó la primera vez a su casa, John le pidió dinero para comprar un boleto y viajar a Georgia. Según registros judiciales, al llegar a la ciudad, John retomó viejos hábitos y fue interrogado por la policía local sobre una presunta posesión de cannabis. La policía de ese lugar lo dejó ir, solo con una advertencia, ya que ellos no sabían que lo buscaban en Florida. John se fue a la ciudad de Augusta, en Georgia. Ahí encontró alojamiento temporal en un refugio, ya que temía que la policía lo encontrara. Pero una voluntaria del refugio lo reconoció, ya que aparecía en las noticias como un delincuente, y alertó a la policía, quien lo puso bajo custodia. El 17 de marzo, con la ayuda del FBI, el sospechoso fue interrogado y se le hizo prueba del polígrafo. Finalmente, el 18 de marzo, John confesó que él fue quien se llevó a Jessica de su casa en la madrugada del 25 de febrero. También reveló haberle quitado la vida y dijo dónde había dejado el cuerpo. En su escalofriante relato, el hombre le dijo a los detectives que esa noche estuvo consumiendo drogas y alcohol. Alrededor de las 5 de la madrugada, decidió entrar a la casa de los Lansford con intenciones de robar. Pero cuando vio a la niña durmiendo en su cama, no pudo resistirse y decidió llevársela con él. Luego se supo que no era la primera vez que John veía a Jessica que jugaba en su jardín, sin saber que era acechada por este delincuente. El hombre le dijo a la niña que no gritara y lo siguiera para el remolque donde él vivía en casa de su hermana Dorothy. La niña lo siguió sin decir nada. Ya en la habitación de John, él la agredió de forma sexual y la dejó durmiendo con él en la cama. A la mañana siguiente hizo lo mismo. Luego la dejó en el armario. Le dijo que permaneciera en silencio mientras él no estaba. El delincuente dijo que tuvo a la niña durante 3 días. Según versiones, cuando la policía llegó la primera vez a esa casa, Jessica aún permanecía cautiva. Si los detectives hubieran abierto el armario, probablemente la habrían encontrado con vida. Cuando John se enteró que las autoridades buscaban a la niña, entró en pánico y decidió acabar con la vida de Jessica y ocultar su cuerpo. Según dijo, convenció a la niña de entrar en una bolsa de basura, haciéndole creer que la llevaría a casa. Pero en vez de eso, la introdujo en otra bolsa, atándola muy bien. La llevó al patio, donde previamente había cavado una tumba para Jessica, donde la colocó y luego la cubrió con tierra y hojas secas. Los investigadores se horrorizaron al saber que la niña aún respiraba cuando fue enterrada. El 19 de marzo las autoridades se dirigieron al lugar descrito por John. No tuvieron que excavar mucho, ya que el agujero no era profundo. Ahí encontraron las bolsas con el cuerpo de la pequeña Jessica. La niña tenía las manos amarradas y al parecer en un intento por liberarse, logró sacar 2 dedos por las ataduras de la bolsa. Y fue tan triste para los investigadores descubrir que en sus últimos momentos de vida, Jessica se aferró al delfín de peluche que su padre le regaló. La autopsia demostró que la niña murió por falta de oxígeno. También se demostró que fue agredida sexualmente.
Esto coincidía con otras pericias llevadas a cabo por el resto del equipo de investigadores. Los análisis del colchón de John revelaron la presencia de ADN suyo y de Jessica. Adicionalmente, los expertos que tomaron muestras en la escena recuperaron huellas de la niña dentro del armario. Con todas esas pruebas en su contra, el 1 de abril de 2005, John fue acusado de asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y robo. También se retiraron los cargos en contra de Dorothy Dixon, su hija, y su yerno. John se declaró inocente en la corte y el Estado expresó su intención de solicitar la pena capital en su contra, por lo que permaneció detenido y se le negó el derecho a fianza. Por otro lado, Mark, para prevenir que otros niños se enfrentaran a una tragedia similar a la de su hija, unió fuerzas con los representantes que asumieron la tarea de impulsar una legislación conocida como la Ley de Jessica Lunsford. Se proponía a imponer penas más rigurosas para delincuentes sexuales, además de requerir el monitoreo electrónico para quienes estuvieran en libertad condicional. Igualmente, exigían generalizar el acceso de los oficiales a bases de datos estatales, con el fin de evitar que los delincuentes, al pasar de un estado a otro, lograran evadir a la justicia. La ley fue aprobada con gran rapidez y firmada por el gobernador Jeb Bush el 2 de mayo de 2005, entrando en vigor en septiembre. Más tarde, el juicio se trasladó al condado de Miami-Dade, al otro extremo del estado, y el tan esperado juicio de John comenzó el 1 de marzo de 2007. Y tras 4 horas de deliberación, el 7 de marzo de 2007, el jurado encontró a John Cowie culpable de asesinato en primer grado, agresión sexual a una menor y secuestro. Para ese momento, lo único que faltaba era que el jurado decidiera entre imponer cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena capital, que eran las únicas sentencias disponibles según el estado de la Florida. La audiencia en que se tomó dicha decisión tuvo lugar el 11 de agosto de 2007. Después de 1 hora y 15 minutos de deliberación, el jurado votó a favor de la pena capital. Luego, para John, el 24 de agosto de ese año, se realizó la audiencia de sentencia. Ese día, no solo fue condenado a la pena capital, sino que le sumaron 3 cadenas perpetuas consecutivas. Los abuelos de la pequeña Jessica se abrazaron al escuchar la sentencia. Luego Mark dijo ante los periodistas en las afueras del tribunal que aunque el sujeto apelara, estaba seguro de que esa sentencia no sería cambiada, pues lo que hizo fue un acto cruel y atroz. Luego sacaron al criminal esposado de la sala llena de personas y de inmediato fue trasladado al Departamento Correccional de Florida, donde fue recluido. Y para la alegría de toda la familia Lunsford, Mark experimentó el regalo de ser padre una vez más. Esto fue el 6 de octubre de 2007. Coincidiendo con el cumpleaños de Jessica, ese día nació su nuevo hijo. Para Mark, era claro que la vida le daba una segunda oportunidad. Y el 30 de septiembre de 2009, John fue trasladado a un hospital de Jacksonville, Florida, donde falleció debido a un cáncer. Mark expresó sus sentimientos de alivio, ya que por fin se había cerrado un capítulo amargo en su vida. Bueno amigos, hasta aquí con esta conmovedora historia. Te pido que me ayudes suscribiéndote, activar la campanita de notificaciones, dale un me gusta y espero leer tu comentario. Nos vemos en la próxima historia.